Muy buenos días, iglesia. Hola a todos los que se conectan. Estamos contentos de poder participar una vez más de este encuentro juntos y queremos que Dios en este momento derrame su paz sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de ustedes. Antes de empezar a cantar, dos pensamientos muy cortitos frente a esta situación que estamos viviendo, frente a esta crisis mundial, frente a estos problemas que tenemos todos los días. Somos bombardeados por infinidad de noticias. Estamos ya llegando a septiembre, casi finales de septiembre, y a veces pareciera que las cosas, lejos de mejorar, sería al revés. Nuestro ser, nuestro espíritu puede cansarse, nuestra mente fatigarse, nuestras emociones agotarse también, y nuestro espíritu también se puede agotar. En este momento queremos invitarte a levantar tus fuerzas, a recobrar fuerzas en el Señor, a refrescarte tu mente y tu espíritu en Él. Y el segundo pensamiento, ¿por qué? Porque como iglesia tenemos el mismo llamamiento, como iglesia tenemos el mismo propósito y la misma misión. Como dice su palabra, el llamamiento y los dones son irrevocables. Como iglesia seguimos teniendo el mismo llamamiento y la misma misión que Dios nos encargó. Como dice en 1 de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hoy más que nunca, ahí donde estás, cantale a Dios y declará que somos el pueblo de Dios. ¿Cantamos? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar, amén, las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos su pueblo y tenemos una misión, porque su sangre nos lavó, nos limpió, para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y este mensaje, esta misión que tenemos, tiene que ver con la cruz de Jesús y el amor que Él mostró ahí. Pidámosle a Dios también que nos sorprenda siempre con este mensaje, que a veces lo podemos tomar como cotidiano, pero fue tremendo acto de amor que Él hizo por nosotros. Así que cantamos esta canción juntos, donde lo alabamos por esto que hizo por nosotros.
recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Te alabamos, Jesús. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor
puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. a tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. No hay lugar Gracias, más Jesús. alto, Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Señor, estamos a tus pies, rendidos en tu presencia, arrodillados en nuestro espíritu ante tu grandeza. Señor, no hay un lugar más alto que ese, que estar cerca tuyo, a tus pies, en tu cercanía, en tu compañía. Señor, danos esa fuerza que necesitamos, ese poder. Queremos ser luz, queremos cumplir el propósito como iglesia, en donde nos toque estar. Señor, te adoramos, te agradecemos por tu cruz, por tu sacrificio. Bendito sea tu nombre. No hay otro nombre más grande que el tuyo. Jesús, lo levantamos bien en alto. Te levantamos, Jesús, bien en alto. Bendecimos tu nombre. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Acompáñanos, Señor. Ayúdanos a cada uno
en su situación, creemos en tu poder, confiamos y con fe nos apoyamos en vos y depositamos todo nuestro ser y nuestra confianza a vos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este tiempo y ahora seguimos conectados que vamos a tener un tiempo de oración. Aunque la cuarentena nos impida reunirnos en persona, la iglesia está viva y activa, amando a Dios y amando a las personas. Por eso, en Jesús Esperanza para Vos queremos invitarte a participar de todas las actividades en línea para todas las edades. Este viernes 2 de octubre a las 18:30 horas, encuentro de mujeres por Zoom. No te lo podés perder. Vamos a compartir un hermoso tiempo con invitadas especiales y sorpresas. Este viernes 18:30 horas por Zoom. Te esperamos el próximo domingo 10:15 para compartir el encuentro de adoración y predicación por nuestro canal de YouTube. Al concluir, participaremos todos juntos de la Cena del Señor vía Zoom. Si no sabes usarlo, ponete en contacto y te vamos a dar las instrucciones para poder hacerlo. Y para aquellos que no puedan, lo vamos a transmitir en vivo por YouTube. ¡Qué buena oportunidad de hacer memoria juntos de nuestro Señor Jesucristo! El sábado a las 19:30 horas no te pierdas el encuentro de jóvenes en vivo por Instagram, porque durante esta cuarentena hay más. No te quedes afuera de esta búsqueda de Dios. En vivo, sábado 19:30 horas. ¿Todavía no participás de un GPS? Grupos pequeños saludables. Una excelente oportunidad de comunión y oración. Cerca de tu casa hay un grupo de hermanos y hermanas que se reúnen durante la cuarentena online para compartir, apoyarse y orar los unos por los otros. Si todavía no participás de un GPS, ponete en contacto por WhatsApp al 11 21 75 82 72 y sé parte de esta experiencia única. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. No dejes de adorar a nuestro Dios por medio de tu diezmo y de tu ofrenda. Podés realizarlo a través de transferencia o depósito bancario en la cuenta corriente de la iglesia. A nuestro alrededor hay muchas personas sufriendo necesidades básicas. El amor de Dios nos impulsa a tenderles una mano para ayudarles y estamos convencidos que mucho mejor es dar que recibir. Por eso, todos los sábados estamos repartiendo bolsones de comida y ropa a nuestros vecinos y vecinas que están complicados en este tiempo. Vos también podés ser parte, orando, colaborando y donando alimentos no perecederos, ropa, colchones y frazadas. También podés ayudar monetariamente mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta corriente de la iglesia. Toda ayuda es bien recibida. Sumate. Chicos, no se pierdan la escuela bíblica. Cada maestro se está poniendo en contacto para pasar un tiempo súper divertido aprendiendo de la Biblia. Si todavía no estás participando, ponete en contacto por WhatsApp para sumarte. Recordá que podés seguirnos y contactarnos a través de las redes sociales de nuestra iglesia. Búscanos en Instagram, Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y escuchá los mensajes en Spotify. Bueno, ¿qué tal? Qué bueno que podemos estar juntos una vez más. Y hoy tenemos algo especial para compartir. Estamos contentos porque podemos tener en este día la visita. Nos acompaña hoy el doctor Pablo Elmacián. Él es infectólogo conocido nuestro de la iglesia, miembro de nuestra iglesia. Y hay algo muy especial que vamos a compartir con él. Así que, ¿qué tal, Pablo? Bienvenido.
Gracias, Dani. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, qué bueno que estés acá con nosotros, que podamos charlar de este proyecto que surgió, Avanzando Juntos por los Niños de Armenia. Y contanos un poquito de qué se trata este proyecto. Bueno, este proyecto solidario se trata de justamente colaborar con la salud en los niños en Armenia a través de una iniciativa que surge en el año 2019. La mayoría sabe que me gusta mucho correr, pero también tengo una pasión por el servicio en Armenia a través de las actividades de la Fundación FAIDEC, de la cual tengo la posibilidad de dirigir los programas médicos. Perdón, ahí acláranos qué es FAIDEC para que todos sepan. Ok, FAIDEC es una fundación que se originó inicialmente en Estados Unidos y luego se amplió con una filial o una rama a Armenia. Tiene el nombre en inglés, la traducción sería Luchando contra las enfermedades infecciosas en países emergentes. El doctor Daniel Stambulian es el fundador, el presidente, y como infectólogo tuvo esa visión en el año 2001 de hacer programas en Argentina, en Armenia, como países en esta categoría o con estas características de poder colaborar en la salud en el área de infectología, pero también nos movemos en otros campos de la salud. Y bueno, entonces, como te decía, yo soy un aficionado, un apasionado por correr y bueno, uno siempre va queriendo superar desafíos, ¿no? También en la vida y también en esto de correr. Y en el 2014 conocí a un corredor que era un ultramaratonista solidario. Entonces, a partir de ahí, tomando un poco su experiencia, me animé a volcarme un poco para las carreras de larga distancia, que son las que superan los 42 kilómetros, pero siempre me quedó eso de cómo poder, desde mi lado, hacer alguna iniciativa solidaria, ¿no? Yo veía que él lo hacía de una forma muy interesante y bueno, eso fue dando vueltas, hasta que en 2019 tuve ese sueño, esa posibilidad de pensar en decir si, bueno, estamos sirviendo en Armenia a través de la salud, ¿por qué no puedo a través de lo que me gusta, de una carrera, combinar las dos cosas? Y así fue como estuvimos viendo qué necesidad habría, dentro de todas las que tiene Armenia, pero en la cual podríamos colaborar con una iniciativa de este tipo. Y bueno, surgió un hospital, el único hospital en Armenia que realiza operaciones de enfermedades neuroquirúrgicas. Esto, por ejemplo, para entenderlo, serían los tumores cerebrales en los niños, las malformaciones congénitas como las espinas bífidas, que son aperturas dentro de lo que es el canal de la columna, los traumatismos, los hematomas, bueno, distintas enfermedades que tienen que ser resueltas por cirugías complejas que se relacionan con todo lo que es la estructura craneal. Y bueno, es el único hospital que atendía estas enfermedades, no solo en Armenia, sino también en Nagorno-Karabaj, que es el área que no está reconocida, pero que bueno, depende de Armenia también. Entonces, en 1980 se había inaugurado este hospital y su equipamiento desde ese momento no había tenido la posibilidad de ser renovado. Entonces estaba desactualizado y eso iba en contra del beneficio de la resolución adecuada de estas enfermedades. Y favorablemente el Ministerio de Salud tomó la iniciativa de renovar todo este equipamiento y nosotros vimos la posibilidad de acompañar este programa haciendo un aporte adicional a esto, que es remodelar todo el sector edilicio, todo el área del departamento neuroquirúrgico del hospital, que necesita un lugar nuevo para que todos estos equipamientos renovados puedan funcionar de la mejor manera. Así que el objetivo del programa es a través de una excusa que puede ser la carrera, una carrera solidaria, llegar al objetivo primordial, que es mejorar la salud de los niños de Armenia con esta iniciativa. Bien, qué buena idea, ¿no? Mezclar la pasión con la ayuda al que necesita, muy bueno. Estuvimos hablando antes, vos me comentabas un poco cómo... ¿Qué es con lo que contaba el hospital antes? A ver si se puede decir algo de eso. Sí, por ejemplo, es muy importante lo que es el microscopio de precisión, porque cuando uno ingresa en el cerebro y va a operar un tumor, tiene que ver los márgenes que abarcan el área anatómica, ¿no?, de la enfermedad y hacer una buena resección. Y bueno, ellos contaban con un sistema de lentes y binoculares que era lo que en esa época funcionaba. Y la verdad que no permitía realizar una buena resección del área de la enfermedad. Y entonces, bueno, el Ministerio de Salud, como yo decía, uno de los elementos que compró es un microscopio electrónico de alta precisión, que era fundamental. Otro de estos elementos que también hizo provisión el Ministerio es del craniótomo, es decir, cómo se perfora el cráneo para llegar a resolver la enfermedad.
Y bueno, antes se usaba un elemento muy básico que era manual, y bueno, ahora se tiene un elemento automático de alta precisión, ¿no? Bueno, esos son todos los elementos que se renovaron, y nosotros queremos aportar la renovación de un área de 140 metros cuadrados, que es todo el área de prequirúrgica, quirúrgica, de recuperación, y donde se pueda llevar adelante estas enfermedades. Y Armenia pasa a tener una unidad modelo de tratamiento de enfermedades neuroquirúrgicas como si fuera en países centrales de Europa o Estados Unidos. Muy bien, qué buena idea, qué excelente idea. ¿Y cómo se concreta esto, Pablo? O sea, ¿cómo va a ser? Vos te vas a Armenia y ¿qué vas a hacer? Voy a hacer bueno, el hospital, a partir de que atiende o trata a 700 niños por año y realiza 300 cirugías, surgió el número 1000. Entonces, como a mí me gusta correr largas distancias, acepté el desafío de usar esa medida y hacer una distancia de 1000 kilómetros recorriendo Armenia, saliendo de Yerevan, la capital, yendo al sur hacia Goriz, que es camino a Nagorno-Karabaj, volviendo, pero después desviándome hacia el Sevan, yendo hacia el norte, pasando por Alaverdi y llegando hasta Babra, que es la frontera con Georgia, y después bajando por el lado de Turquía hasta Yerevan, dando como un círculo de 1000 kilómetros, con un promedio de 50 kilómetros diarios, en un total de aproximadamente 20 días. Es una carrera de semi-autosuficiencia, uno podría decir, porque voy solo, recorriendo con mi mochila a cuestas, con las cosas que necesite, pero voy a ir parando en pueblos de ciudades donde me voy a poder ir abasteciendo para el descanso, la comida, etcétera. Muy bien, impresionante. La verdad, vas a entonces correr 1000 kilómetros por Armenia para con eso conseguir todo esto que hace falta para cubrir la necesidad en este hospital. A través del Fondo Nacional Armenia, la Fundación FAIDE, que entonces realiza una actividad colaborativa, y va a ser el Fondo Nacional Armenia a través de quien se puedan canalizar las donaciones. Para eso hay un sitio web, una promoción que se está armando para aquellos que quieran o tengan deseos de donar a la causa, puedan hacerlo. Y lo otro, bueno, vos me ibas tal vez a preguntar, ¿no? Pero también tengo intención de, a través de la campaña, poder en algunos momentos aprovechar a compartir la palabra de Dios. Si bien tenemos un logo que es un corazón con dos manos que se estrechan con la bandera armenia, como tratando de representar la ayuda, también mi logo son mis iniciales con el monte Ararat, símbolo nacional de Armenia, y una cruz, ¿no? Que simboliza lo que nosotros creemos que es la salvación en Cristo, ¿no? Y a través del regalo que Él nos ha dado muriendo por nosotros. Y nosotros, como Nación Armenia, somos la primera que adoptamos el cristianismo como religión oficial en el 301, pero el desafío es llevarlo a vivirlo eso todos los días, ¿no? Entonces va a ser una buena oportunidad como para poder mostrar lo que representa mi logo en los momentos que pueda tener para compartir. Qué excelente el testimonio, que no solamente es hablado, sino puesto en práctica, ¿no? Haciendo este trabajo, este esfuerzo, podemos decir, ¿no? 1000 kilómetros para conseguir lo que es necesario para ese hospital, y también reforzando el testimonio con la cruz que vos decís, esta cruz que marcó tu vida a fuego, ¿no? Y de esa manera también querés transmitirlo a los demás. Bueno, estamos muy contentos, Pablo. Nosotros como iglesia te acompañamos, levantamos tus brazos, sostenemos tus piernas y oramos por vos. Gracias. Que Dios te acompañe en este tiempo que vas a estar allá en Armenia, un mes prácticamente, que te acompañe en todo el trayecto y que se pueda cumplir el objetivo de juntar todo el dinero que es necesario para ser de bendición, para llegar de la mejor manera a las personas con el evangelio integral, no solamente hablando, predicando, sino también ayudando en la necesidad puntual. Así que sea de gran bendición todo lo que se va a hacer, que Dios te bendiga y te acompañe. Muchas gracias, Dani. Gracias. Bueno, muy bien. Estamos muy contentos por este tiempo que pudimos compartir con el doctor Pablo. Y como iglesia lo vamos a acompañar orando, vamos a estar teniéndolo en cuenta en nuestras oraciones y desde acá lo vamos a sostener así. Y también vamos a acompañarlo ofrendando, donando, para que esta causa también pueda llevarse adelante y ser de bendición o hacerles bien a las personas, a los niños en este hospital de Armenia, que como Pablo decía es el único que hay en Armenia para atender esta necesidad. Muy bien, muchas gracias.
Buen día iglesia. Hola, buen día a todos. Bueno, antes de orar, Milagro nos va a leer un versículo donde nos habla de que no tenemos que tener temor, que Dios siempre va a estar con nosotros. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Amén. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te los pedimos, Señor, por los enfermos, que ponga tu mano de sanidad ahí y por cada uno de los médicos para que le den fortaleza y ganas de seguir. También te lo pedimos, Señor, por la iglesia y te damos gracias por cada actividad, de cada taller que podemos recibirnos, Señor. Y Señor, también te lo pedimos por los que están privados de su libertad, por los que también, Señor, te lo pedimos por los que se alejaron de vos, para que toquen su corazón y en algún momento pueda volver a vos. Todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios, gracias por este día, gracias porque pudimos compartir un domingo más para aprender más de tu palabra. Te pido por el Ministerio de Niños, por todos los profesores que, a pesar que estamos en estos tiempos, hacen un montón de cosas, un montón de actividades para que podamos aprender más de Dios. También te pido por las personas que están alejadas de vos, que se alejaron en estos momentos que estamos pasando, para que les vuelvas a tocar su corazón y para que vuelvan a creer en vos y a confiar. En tu nombre, amén. Amén. Bueno, gracias te damos, Señor, por un día más de vida que tú nos regalas, Señor, para alabarte, para adorarte y para vivir, Señor, como tú quieres, Señor. Te pedimos que le dé fortaleza a esa familia que perdieron un ser querido por la causa de este virus, Señor. Otórgales paz, Señor. Te pedimos, Señor, por el país que tanto, Señor, te necesita, por los gobernantes, que tengan sabiduría para manejarlo, Señor. También te pedimos por los cristianos perseguidos, Señor, para que les den nueva fuerza para seguir, Señor. Líbranos, Señor, de todo mal y ayúdanos, Señor, a ser mejor cristiano en este momento difícil, Señor. Mejor persona, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, los extrañamos. Ojalá que pase todo esto y volvamos a reunirnos. Saludos a todos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, qué bueno que el domingo pasado pudimos disfrutar de una hermosa reunión de primavera organizada por los jóvenes. Sí, gracias a Dios tenemos jóvenes que se comprometen con el Señor, que quieren servirlo y que nos son de bendición a todos nosotros. Así que gracias a Dios por los jóvenes y por la hermosa reunión que disfrutamos el domingo pasado, ¿sí? Y recién tuvimos esta entrevista con el doctor Pablo Elmacián y vimos una manera de ayudar a las personas, ¿sí? De llegar, en este caso particular, a Armenia, un hospital allí, y ayudar a los niños que tienen estas dificultades, ¿sí? También como iglesia estamos ayudando de otras formas, de diferentes maneras. Estamos intentando ayudar a las personas, ¿sí? Y estamos llegando a Beirut con todo esto que pasó, con la explosión que hubo allí.
También hay personas damnificadas, hermanos nuestros que están allí. Tenemos una iglesia hermana en Beirut y estamos ayudando a los que están allí en la necesidad que tienen en este tiempo, en este momento. También como iglesia estamos sosteniendo una misión en la provincia de Tucumán. Allí hay mucha necesidad y como iglesia acompañamos y queremos ser parte de la solución, de la ayuda a las necesidades, poner nuestro granito de arena. También estamos como iglesia ayudando a los que tienen más necesidad en nuestro barrio, ¿sí? Como fuimos comentando varios domingos, como ustedes vieron en los videos que pasamos, estamos ayudando a más de 50 familias que todos los sábados reciben una bolsa de alimentos no perecederos y un mensaje de esperanza, ¿sí? Acompañamos esas bolsas con un mensaje de esperanza, diciendo que la esperanza está en Jesús. Ahora, pensando en la ayuda, quería que hablemos de una parábola de Jesús muy conocida, ¿sí? La parábola del buen samaritano. Una parábola que se encuentra solamente contada en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Que es el Evangelio más largo. Decíamos que Marcos es el más corto y Lucas es el más largo o el de más capítulos y cuenta muchas parábolas. Las parábolas son historias que Jesús contaba para mostrarnos alguna verdad espiritual. Jesús usaba las historias para llegar a nosotros, para que entendamos alguna verdad espiritual. Y esta es la parábola del buen samaritano, muy conocida por todo el mundo. Y allí en Lucas 10, del 25 en adelante, podemos seguir esta parábola. Y dice el primer versículo: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna o para poseer la vida eterna? Ahora, qué interesante ver que otra vez vienen a Jesús con esta pregunta. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás hablamos del joven rico que hacía este mismo cuestionamiento a Jesús? Y le preguntaba sinceramente qué tenía que hacer. Ahora, este maestro de la ley, doctor de la ley o abogado, dicen algunos, el experto en la ley viene a Jesús con este tema candente de este tiempo. ¿Qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y la verdad que si uno sigue pensando como la palabra de Dios dice, acá en la misma pregunta hay algo que está mal. La pregunta está mal formulada, ¿no? Porque ¿qué puedo hacer yo para ganarme la vida eterna? Bueno, realmente la respuesta que conocemos es nada. Nada puedo hacer yo para ganar la vida eterna, porque la vida eterna, el tener la salvación, no depende de mí ni depende de lo que yo haga, sino que depende de lo que Jesús ya hizo en la cruz por mí y por vos también. Entonces, a esta pregunta, esta es la pregunta que abre de alguna manera este diálogo con Jesús. Dicen por ahí que los judíos siempre contestan una pregunta con otra pregunta. Entonces, para saber si esto era verdad, se acercaron a un judío y le preguntaron: ¿es verdad que ustedes siempre contestan una pregunta con otra pregunta? Y el judío le respondió: ¿quién te dijo eso? Bueno, puede ser. Bueno, acá sigue este relato y este experto en la ley le pregunta a Jesús qué tiene que hacer para ganar la vida eterna y Jesús le responde como buen judío con una pregunta. Dice versículo 26, replicó Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Le dice Jesús a este experto de la ley. Qué pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo lees? O ¿cómo lees? Le dice. ¿O cómo interpretas esta ley que conoces, esta ley de la que sos experto? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos también. ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? Porque a veces podés acercarte a la palabra de Dios para que te diga lo que querés escuchar.
¿Sí? Por ahí tenés algo que vos querés hacer y vas a la palabra de Dios buscando que te lo consienta de alguna manera o que te cumpla tus caprichos o tus deseos. ¿Sí? Muchas veces así nos acercamos a la palabra de Dios y en realidad le queremos hacer decir lo que nosotros queremos que diga. ¿Sí? Entonces ponemos nosotros en la palabra de Dios nuestras propias ideas, en vez de extraer de la palabra de Dios las ideas de Dios mismo. Entonces, Jesús le pregunta esto al intérprete, al experto en la ley, ¿sí? Y sigue diciendo, como respuesta, sigue versículo 27, el hombre citó. Jesús le dice, ¿cómo interpretás la ley? Y el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Y ahora uno acá se puede preguntar, ¿pero cómo? Entonces yo haciendo esto voy a tener vida eterna. ¿Cómo, Jesús? ¿De qué está hablando? No era que la vida eterna yo no puedo hacer algo para ganarla, sino que Jesús mismo me la da y es un regalo que recibo por gracia de Él. Bueno, sí, totalmente, pero Jesús lo que hace es llevar a este experto de la ley a su terreno, a la ley, y le hace preguntarse sobre esta ley, qué es lo que la ley dice. Y la realidad es que lo que la ley le iba a mostrar a este experto o a cualquiera de nosotros es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es que no podemos cumplir las exigencias de la ley, sino que la ley nos muestra que necesitamos un Salvador. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, voy a leerlo, Romanos 3, 20, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Y es así, la ley nos hace ver que en realidad somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Necesitamos de la gracia de Dios, que nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos, ni podemos justificarnos a través de nuestras acciones o de nuestras buenas acciones. No podemos justificarnos. Entonces, Jesús de alguna manera quiso llevarlo a este experto de la ley, a ese razonamiento o a ese lugar, que él mismo llegue a darse cuenta que no puede salvarse a sí mismo. Pero no hubo caso, ¿sí? Porque este había venido no a aprender de Jesús, sino a cuestionarlo, sino a debatir con él. Y entonces sigue el texto diciendo, versículo 29, Jesús le dice, bien contestado, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero después le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ahora, esta pregunta me hace pensar, ¿no? Cuando las nenas se tienen que poner un pantalón, un pantaloncito o algo, y Lore me dice, anda a buscarlo, está ahí en el placar. Y yo voy, abro el placar, miro y digo, ¿dónde está? No lo encuentro, ¿dónde está? No lo encuentro. Me dice, está allá, en este lugar. No lo encuentro, no sé dónde está. Y ella me dice, si voy yo lo voy a encontrar, ¿no? Yo no sé si no quiero buscar bien, porque ella va y lo encuentra. O no quiero buscar bien, o no sé por qué, pero pasan esas cosas, ¿no? Nos pasan. Bueno, este experto en la ley, frente a lo que Jesús le está mostrando, entonces quiere justificarse a sí mismo y dice, ¿quién es mi prójimo? Ahora, para los judíos en este tiempo, ellos debatían todas las cosas, ¿no? Decían, ¿qué es la ofrenda? ¿Cuánta ofrenda? ¿Cómo hay que dar la ofrenda? ¿A quién hay que darle la ofrenda? Y en cuanto al prójimo, también tenían una discusión. Y para ellos, el prójimo era a lo sumo otro judío, ¿sí? Un judío consideraba prójimo a otro judío.
Y los más estrictos, incluso con un fariseo, por ejemplo, consideraba prójimo solamente a otro fariseo. Así eran, de esa manera eran. Y todos los demás no eran prójimos, eran enemigos, no había que ni amarlos, ni atenderlos, ni mirarlos, ni nada de eso. De hecho, los judíos tenían prohibido ayudar a una mujer que estaba dando a luz, a ayudar a una mujer que tenía problemas, a una mujer gentil, perdón, a una mujer no judía, tenían prohibido ayudarla en el parto. ¿Por qué? Porque no era bueno traer otro gentil a este mundo. Así pensaban los judíos en cuanto al prójimo, al otro. Y este doctor de la ley quería justificarse a sí mismo. Él quería justificarse a sí mismo, por eso quería saber quién era su prójimo, a quién es que tengo que amar y a quién no tengo que amar, a quién estoy obligado a amar y a quién no. Él realmente no quería amar, no quería amar. Y esto está demostrando que él en realidad no amaba a las personas y por consecuencia no amaba tampoco a Dios, o al revés, no amaba a Dios ni amaba a las personas. De hecho, 1 Juan 4 dice, y lo hemos mencionado alguna vez, ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos si no amamos a los hermanos o a las personas que vemos? ¿Sí? Entonces tengamos cuidado de no ser mentirosos en lo que decimos. Y este experto en la ley no amaba ni a Dios ni a las personas. Él mismo cayó en su propia trampa. Él quería limitar el amor, ¿no? Limitar el amor, porque es fácil amar a los que nos aman. Jesús mismo lo dijo, es fácil esto. Amar a los que te aman, amar a los que te elogian, a los que te quieren, con los que te llevas bien. Nos es fácil hacer eso. Es fácil con los que nos llevamos bien hacer cosas por ellos. Claro que es fácil. Es más difícil, más complicado cuando no recibimos algo a cambio. Cuando no recibimos el mismo trato, ahí se complica un poco, ¿no? Pero Jesús dice que tenemos que amar al prójimo y ahora nos va a explicar un poquito más. Porque Jesús responde, ¿quién es mi prójimo? Responde esta pregunta con la parábola del buen samaritano. Dice en 10:30, Jesús respondió a la pregunta de ¿quién es mi prójimo? Jesús responde, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Esta es la parábola del buen samaritano, así empieza, ¿no? Y dice que este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué bajaba? Bueno, porque Jerusalén estaba más arriba en el nivel del mar y Jericó más abajo. Entonces era un camino como descendente. Y era un camino muy peligroso, ¿sí? Un camino de unos 27 kilómetros, muy peligroso para transitar. Era un camino angosto, había cuevas, había lugares donde los bandidos se escondían y esperaban a sus víctimas. Entonces era difícil ir por ese camino. Algunos dijeron que era como un camino rojo o camino de sangre, ¿sí? Porque había muchas personas que allí aprovechaban para robar, para matar. Era un camino peligroso donde podían pasar estas cosas. De hecho, hay un comentarista que, hablando sobre este pasaje, se pregunta si este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, no habrá sido irresponsable, ¿sí? por ir solo por este camino. Y la verdad que un camino tan peligroso, un camino donde se sabe que hay bandidos que van a robar, no es para hacerlo solo. Entonces, ¿por qué fue solo por ese camino? De alguna manera, quizás diciendo que fue negligente, que fue irresponsable, ¿no? O incluso hasta que por ahí se merecía que le roben, ¿no? En ese camino de Jerusalén a Jericó. No sabemos si fue imprudente o no, pero la verdad es que sí lo robaron y lo dejaron medio muerto, sin ropa, sin nada, tirado, medio muerto en el camino. Y sigue entonces 31. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo.
Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Ahora, venían el sacerdote y el levita por este camino. Entendemos que también descendían de Jerusalén a Jericó, o sea que el sacerdote iba a Jerusalén para tener el servicio, era encargado del servicio religioso, tenía sus turnos, entonces estaba una semana en Jerusalén y luego volvía a Jericó, donde vivía con su familia. Lo mismo el levita, había estado en el culto a Dios o iba al culto a Dios. Estamos haciendo suposiciones en cuanto a para dónde iba cada uno, ¿sí? Pero ellos pasaron, vieron a esta persona y dice que siguieron de largo. O sea, los religiosos, de los que más uno hubiese demandado que paren a socorrer al herido, lo que hicieron es seguir de largo sin siquiera detenerse. No nos dice por qué. La verdad que Jesús en la historia no nos dice por qué ni el sacerdote ni el levita pararon ahí. Entonces podemos pensar, ¿no? Quizás pensaron ellos que era muy peligroso. Es un camino peligroso y hay que hacerlo con prisa. Hay que pasar de largo y llegar al destino, ¿no? O quizás pensaron que este herido que estaba ahí era una emboscada, ¿no? Entonces, si ellos se acercaban a ayudarlo, podrían venir otros y atacarlos a ellos, al sacerdote o al levita. O quizás lo vieron ahí y como no dijo nada, no lo ayudaron, siguieron de largo, pero estaba medio muerto, pero siguieron de largo. O quizás pensaron que estaba muerto y si tocan a un muerto, la ley decía que iban a quedar impuros o inmundos. Entonces querían preservarse ritualmente para no contaminarse. O quizás pensaron que algún otro se iba a ocupar, ¿no? Uno puede pensar, bueno, otro lo va a hacer, está ahí pidiendo o con una necesidad, bueno, alguien se va a ocupar, o que se ocupe el Estado de este que tanto necesita. Algún otro lo va a hacer. O quizás pensaron que no se merece ninguna ayuda. ¿Sí? No se la merece, porque ¿por qué vino solo por este camino y lo robaron? Y bueno, ahora que se aguante. ¿Sí? Y bueno, pensamientos que tal vez a nosotros también nos vienen cuando vemos a alguien en necesidad. Cualquiera de estos pensamientos. O no, yo tengo que llegar a mi casa, o tengo que llegar al culto, tengo que llegar al servicio, tengo que llegar a hacer lo que tengo programado para hacer y no puedo salir de mi agenda, no puedo perder el tiempo. Vaya a saber lo que ellos pensaron, pero quizás nosotros podemos pensar lo mismo, podemos estar atrapados en ese pensamiento que en realidad es egoísta, ¿no? Y no tiene nada que ver con amar al prójimo. Ellos pasaron de largo, ¿sí? Quizás se conmovieron al ver al herido ahí tirado. Quizás lo vieron y algo les tocó el corazón, pero no hicieron nada. Pasaron de largo y allí quedó el herido solo. Y sigue Jesús diciendo, versículo 33, pero, ellos pasaron de largo, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Impresionante, ¿no? Y ahora uno se pregunta acá, ¿tenía que ser un samaritano? Jesús está contando la historia, no sabemos si fue una historia real o no, probablemente no, y ¿tenía que ser un samaritano el que meta a Jesús acá? ¿Se acuerdan que los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí? Los judíos y los samaritanos eran enemigos entre ellos. No es que ni siquiera eran gentiles los samaritanos, peor, para un judío un samaritano era peor que un gentil. No lo querían no le dirigían la palabra siquiera.
¿Sí? Porque los samaritanos se habían mezclado con otras naciones. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran traidores. Y justamente Jesús pone acá de ejemplo a un samaritano. Pero recordemos también que a Jesús lo llamaban, le decían que era samaritano y que tiene un demonio, porque querían atacarlo, al mismo Jesús. ¿Sí? Y viene este samaritano y es el que se encarga del herido. Este samaritano, y el que estaba ahí, no sabemos, no dice qué era, pero venía de Jerusalén. Y este que estaba ahí herido, casi muerto, probablemente era un judío. Y ahora un samaritano se pone a atender a un judío herido. Qué interesante, ¿no? Lo que Jesús plantea. Todos se habrán quedado casi ofendidos escuchando lo que decía Jesús. Ahora este samaritano dice lo que leímos recién, iba de camino, ¿sí? Y es interesante, ¿no? Que en el camino, en el caminar de la vida, vamos a encontrarnos con necesitados, con necesidades de las personas que están alrededor nuestro. Vamos a encontrarlo andando en el camino, en los que nos toca transitar. Y bueno, porque servir o estar dispuestos a ayudar o amar a las personas no tiene tanto que ver con instituciones o grandes programas. Eso está muy bien, pero tiene más que ver con mi estilo de vida. El amar a las personas mientras voy caminando en este camino de la vida que me toca. Este samaritano dice que vino cerca de él, que se acercó. Él cambió su rutina, ¿sí? Él sí dejó de lado su agenda, cambió la ruta que él tenía pensada hacer, ¿no? Este samaritano. Y dice que al verlo, cuando lo vio, es interesante que nosotros podemos ver sin ver, como hicieron el sacerdote y el levita, los religiosos, ¿sí? Tal vez incluso estos religiosos que habían servido y habían servido a Dios en el templo, habían hecho rituales religiosos, pero pasaron sin ver sin ver, ellos lo hicieron, pero el samaritano no. El samaritano lo vio y actuó en consecuencia. Dice que fue movido a misericordia, que tuvo compasión de él, ¿sí? Los demás pasaron, pero él no. Él tuvo compasión. Se le movió algo en el interior, pero no quedó ahí. Esa compasión no quedó ahí, sino que se acercó. Porque a veces podemos sentir por el necesitado. Podemos ver el que está pasando necesidad profunda y nos puede doler. Podemos sentirlo adentro y nos puede hacer mal, pero no hacemos nada en consecuencia. No nos comprometemos. Este samaritano nos da el ejemplo, o Jesús nos da el ejemplo a través de esta historia. El samaritano se comprometió. Dice un autor que la compasión comenzó a tornarse una buena obra. Porque también puede ser que la compasión se quede ahí en el corazón, en la mente o en las palabras. En esta historia no. El samaritano dio pasos concretos de acción. Dice, vendó sus heridas y le puso aceite y vino. Con esto se curaban las heridas. Porque las buenas obras son prácticas. Las buenas obras no son hablar nada más. Las buenas obras se ven en la práctica. Como dice Santiago, y quiero leerlo, Santiago capítulo 2, 15 en adelante, dice así: supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta, dice Santiago. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe no es hablar, la fe nos transforma desde adentro hacia afuera, la fe nos hace actuar, la fe se traduce en obras. Yo siempre doy el ejemplo del ajo o del chocolate. Si yo
como un diente de ajo, ¿sí? Que no me gusta para nada, pero supongamos que como un diente de ajo, voy a tener aliento a ajo. Si yo como un chocolate y hablo con alguien, ahora hablaría con barbijo, pero supongamos que no, y hablo con alguien, voy a tener olor a chocolate, ¿sí? Si como un chocolate. Y eso es lo que tiene que pasar, de adentro hacia afuera, salen las buenas obras, cuando Cristo está en nosotros, salen las buenas obras hacia afuera. Por eso la fe se traduce en buenas obras hacia los que están alrededor, obras prácticas. Sigue diciendo que lo puso en su cabalgadura. A este herido, el samaritano lo puso en su cabalgadura. Esto quiere decir que él se bajó del caballo en el que venía. Él dejó su comodidad, ¿sí? Él le dio el lugar de comodidad al herido y él siguió este camino caminando. Tuvo que ir caminando llevando ese caballo con el herido. Qué interesante, ¿no? Cuando queremos comprometernos en el amor, amar a las personas, tenemos que estar dispuestos a salir de nuestro lugar de comodidad. ¿Sí? Es difícil amar de verdad, amar con un amor desinteresado y seguir estando muy cómodos, ¿sí? Porque el amor implica este grado de incomodidad. El samaritano estuvo dispuesto a dar esos pasos, ¿sí? Bueno, lo llevó al alojamiento y cuidó de él y pagó por él. 2 días de trabajo, dice 2 denarios, cada denario era la paga de un día de trabajo. 2 denarios y después iba a pagar más si era necesario al volver. Ahora, es interesante también ver que este samaritano no es que no tenía nada que hacer y estaba de paseo. Él desvió su camino, cargó al herido, lo llevó a la posada, le pagó para que se lo atienda y tuvo que seguir su camino porque tenía ocupaciones. Tenía que resolver cosas, no es que estaba desocupado y entonces ya que tengo tiempo me ocupo del que tiene necesidad. No, él dejó a un lado sus propias urgencias, lo que él tenía que hacer, atendió al que estaba necesitado y luego siguió para hacer sus cosas. El levita y el sacerdote no estuvieron dispuestos a mover nada de su agenda, pero el samaritano sí, totalmente. Porque el samaritano amó, como amó al prójimo, frente a la pregunta que hacía el experto de la ley. Este experto de la ley se acercó a Jesús para hacerle trampa, ¿sí? Para tenderle una trampa o para discutir, para hablar, para un mero hablar, para hacer hipótesis. Pero Jesús lo confrontó con un amor práctico. Cuentan que en una conferencia en Indianápolis, creo que era, que se iban a juntar, ¿sí? Una convención que tenía Moody con varios más, antes de que sea el horario de la convención, Moody le dice a uno de los cantantes: vení conmigo, acompañame, va a una esquina, lo hace subir a una tarima y le dice: ponete a cantar acá, y se pone a cantar y se juntan las personas a escuchar la canción. Y entonces él les quiere predicar y se los lleva al auditorio donde iban a tener la convención. Y un montón de personas llegan a ese auditorio y Moody les empieza a predicar del amor de Jesús, a predicar de la cruz. Y estaban escuchando sedientos lo que Moody predicaba el Evangelio y del amor de Jesús. Y en eso empiezan a entrar los hermanos con los cuales iban a tener la convención. Y entonces Moody interrumpe la predicación y les dice a todos: bueno, tenemos que terminar porque aquí están los hermanos con los que vamos a tener un debate sobre cómo alcanzar a los perdidos. Y así termina el encuentro y se tienen que ir para que puedan debatir cómo alcanzar a los perdidos. A veces estamos así, ¿no? Que no entendemos bien lo que estamos haciendo o de lo que estamos hablando, o como el experto en la ley, sí, que quería discutir con Jesús,
Quería hacer planteos teóricos, pero Jesús lo confronta con un amor práctico. Jesús nos confronta con un amor práctico. Amar a Dios y amar a las personas, de verdad, no de palabra, con las acciones. Dice, finalmente, Jesús termina y le pregunta a este experto de la ley, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley, que ni siquiera se animó a decir el samaritano. No quiso decir samaritano, sino el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Ve y haz tú lo mismo. La parábola del buen samaritano. ¿Se llama así? No se llama la parábola del buen sacerdote, ni del buen levita, ni la parábola del buen religioso. Se llama la parábola del buen samaritano, porque el samaritano es el que mostró lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo con acciones, de manera práctica, no de palabras. Hoy hay innumerables hospitales, fundaciones, obras de caridad con el nombre El Buen Samaritano. Quedó para todo el mundo. ¿Con quién te identificás vos en esta historia? ¿Con quién me identifico yo? ¿Con el sacerdote, el levita, los religiosos, los que vieron la necesidad, los que tal vez estaban sirviendo en el templo, pero unos minutos después vieron al herido y siguieron de largo? ¿O te identificás con el experto en la ley, que es el que hace los cuestionamientos y quiere discutir de temas teóricos y quiere limitar el amor porque en realidad no ama? ¿O podemos identificarnos con este buen samaritano, que estuvo dispuesto a comprometerse, que estuvo dispuesto a dejar su comodidad, su propia comodidad, a sacrificarse, a poner de su dinero, de su tiempo, a hacer cambios en sus planes para ayudar al que lo necesitaba? ¿Con quién te identificás, no? ¿O con quién me identifico? Bueno, es un gran desafío esta parábola, un gran desafío para vos, para mí, ¿sí? Que Jesús nos hace, que amemos no de palabra, ¿sí? Que amemos a todos, ¿sí? Que el prójimo es cualquiera que esté alrededor nuestro, que tenga una necesidad. Hay algún teólogo por allí que nos habla de esta parábola también con un nuevo significado, otro significado, de Jesús como el buen samaritano. Que quizás vos estás herido, ¿sí? Herido por el diablo, ¿no? El ladrón que vino a robar, a matar, a destruir. El diablo que es un asesino desde el principio, ¿sí? Estás herido o casi muerto por el pecado. Y estás ahí abandonado en un costado, ¿no? Y ahí pasan el sacerdote y el levita, o pasa la religión, o los rituales, y no te van a salvar, porque los rituales no salvan, porque la religión no salva. Y después viene este buen samaritano, que es Jesús. Y Jesús se encarga de vos y se encarga de tus heridas. Jesús te sana. Jesús te pone ese vino, que puede ser como su sangre, que te limpia del pecado. Y ese aceite, que es como el Espíritu Santo, que puede llegar a tu vida si confías en Él. Jesús hace la obra en vos. Jesús es también ese buen samaritano. Así que, hermosa parábola esta que vimos, ¿no? Del buen samaritano. De aprender a amar a Dios y amar a las personas de verdad, no de palabra nada más. Y es un desafío para mí y un desafío para vos, que podamos ver a los que están alrededor, que podamos comprometernos, que podamos ser de bendición cuando podemos y cuando no podemos, al que se lo merece y al que no se lo merece, que podamos ser de bendición,
Eso es lo que Jesús nos está invitando a hacer, a tomar el desafío con esta parábola. Y también, si estás herido, si te sentís dejado a un lado, la religión no es lo que te salva. Este Jesús mismo, que es el buen samaritano, puede levantarte, puede sanarte, puede hacer la obra nueva en tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por haber compartido este tiempo, por haber estado con nosotros en esta reunión. Disfrutamos una hermosa reunión, pero que nos llevemos este desafío, ¿sí? El desafío de ver al otro, dar la necesidad al otro y poder amar, no de palabra, sino con acciones concretas. Déjame terminar orando. Te damos muchas gracias, Señor, gracias porque vos llegaste a nosotros, que estábamos muertos en pecado, que estábamos lastimados, y nos restauraste, nos levantaste, y Señor, querés hacer eso con cualquiera que todavía está herido y está lastimado. Y lo ponemos en tus manos a los que están escuchando y que todavía se sienten de esa manera, que puedan dejar que vos hagas tu obra en ellos. Y también, Señor, gracias porque como iglesia tenemos muchas oportunidades de ayudar a las personas. Gracias porque tenemos la posibilidad, como escuchábamos, en uno y otro lugar del mundo y en nuestro barrio, en el lugar en donde estamos, de ser de ayuda. Señor, pero aún así asumimos más este desafío que nos planteás de amar no solamente con las palabras, sino todavía más en acciones, amar de verdad a las personas, al necesitado, y llevarles este evangelio maravilloso de salvación en palabras y en hechos, en acciones. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos avives, para que nos uses de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Hasta la próxima. Agradecemos a Dios por su palabra y cerramos este momento cantando a Dios, honrando su nombre. Señor, este es mi deseo, honrarte a ti. Cantamos juntos. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Bendito sea, Señor. Este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré. Adoramos
en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para la que solo sueña cautivar por su silueta, imagínate cómo la mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira a Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el loco de la calle con su frasco de pegante, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto, imagínate cómo lo mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. También para ti mismo en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos, para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado. Imagínate cómo mira Jesús. Si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate, imagínate, imagínate para que así mires tú.